Aleluya, gracias Padre bendito por esta mañana que podemos estar listos, Señor, para recibir tu palabra, listos para ser ministrados, Señor, ser edificados, y sí, Padre, crecer en el conocimiento, Señor Jesucristo, de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad y entrar en tus planes, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la idea es cerrar ya hoy el tema del Espíritu Santo. El plan era terminar las 8 días, pero hace 8 días no tuvimos clase. Fue de mucha bendición cerrar con gratitud del año. Y bueno, pues vamos a cerrar con este tema. Estamos con el gobierno de la Iglesia. Aquí nos quedamos con los 7 ministerios ungidos. Y acá está. Si bien recuerdo, hablamos de los primeros 5, Efesios 14, 11 al 13. ¿Qué hablamos de eso? ¿Sí? Bueno, nada más a manera de repaso, ustedes no estuvieron, ¿no? ¿Sí? Bueno, a manera de repaso, los 5 ministerios que conocemos como ministerio quíntuple. Aquí hago este énfasis, son el gobierno de la Iglesia. Estos ministerios ungidos son el gobierno de la Iglesia. Es decir, por quienes se toman las decisiones, quienes tienen autoridad sobre la Iglesia. No es como en las iglesias tradicionales que hay una cabeza y ese es el que decide todo. O vamos, imagínate como el Papa, ¿no? El Papa es así como Dios mismo. De hecho, en estos ministerios no hay uno que sea mayor que el otro, o uno que tenga más autoridad que el otro, sino que todos están sujetos a Cristo y tienen la misma autoridad. Entonces, estos 5 ministerios que conocemos con el ministerio quíntuple, los vemos aquí en Efesios 4, 12 y 13, y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Y aquí tenemos estos 5 ministerios que conocemos como el ministerio quíntuple. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tiene que ver con la reproducción de la iglesia, con la anchura del amor de Dios, que la obra de Dios sea edificada y sea multiplicada. Por eso es para la obra del ministerio, es decir, para la obra del servicio. No es un puesto, no es una persona que es intocable, sino que al contrario son personas que están sirviendo a la iglesia para enseñar a la iglesia a servir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí pues, también cabe mencionar que es hasta que todos lleguemos. Este ministerio quíntuple está en funciones hasta que todos lleguemos a esta unidad de la fe, a esta estatura de la unidad de la fe. Y seguimos con diáconos. Está ahí en 1 Timoteo 3, 8, 10. Hay otros versículos donde se habla acerca de los diáconos, pero en particular aquí, si se dan cuenta, les puse numeritos: 1 apóstoles, 2 profetas, 3 evangelistas, 4 pastores, 5 maestros, 6 diáconos. ¿Qué es diácono? Un diácono es como un mayordomo que está a cargo de las cosas prácticas. Vemos, por ejemplo, que Esteban era un diácono. En Hechos, nosotros vemos que al inicio, pues bueno, la obra estaba multiplicando, y entonces estaban los apóstoles, y dicen, bueno, necesitamos a alguien que sirva a las mesas, porque los que estamos dedicados a la palabra, si empezamos a servir a las mesas, a las viudas, a los huérfanos, a toda la gente que estaban sirviendo,
dice, ahora sí que, ¿cómo nos dedicaremos entonces a la enseñanza de la palabra? Si lo vemos de manera práctica aquí en la iglesia, pues organiza las comisiones, todas las comisiones de cada semana, están las comisiones de limpieza, de la cuestión de los insumos en la iglesia también, los baños, cuestiones de mantenimiento, cuestiones prácticas. ¿Y aquí quién es diácono? Todavía no tenemos un diácono por el cual se haya orado, que haya estado establecido. Hay algunos hermanos, yo creo que en particular dos que están cumpliendo estas funciones, el que está como más metiéndose, pero todavía no está establecido. Acuérdense que estos ministerios requieren de la confirmación, es algo que comentamos estos días, porque es una responsabilidad delante de Dios. Por ejemplo, si hay una cuestión, vamos a suponer la cuestión del piso que se puso en la iglesia, entonces pues hay un gasto fuerte, ¿no?, que se tiene que hacer. Y no es que una persona diga, pues lo vamos a poner y lo vamos a gastar, sino que entonces se decide en conjunto. Y en este caso en conjunto con el pastor y los ancianos. Gracias. Entonces, aquí dan algunas cualidades de los diáconos. Deben ser honestos, porque normalmente son quienes manejan las finanzas de la iglesia, sin doblez, es decir, que no haya ninguna cuestión de hipocresía, ni que ponga una cara por un lado y otra cara por otro lado. Desde luego eso implica que no estemos humano. No damos a mucho vino, y aquí, pues bueno, aunque nosotros no acostumbramos tomar vino, aquí lo que dice la palabra es no daros a mucho vino, no está prohibido como tal. Y ojo, habla de vino, ¿no? No bebidas etílicas, porque las bebidas etílicas hace muchísimo daño. Digo, y aún aquí el alcohol, lo que entendemos que este alcohol del vino es un fermento muy ligero, muy ligero. Entonces, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas por la misma cuestión, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, los diáconos también necesitan moverse en la fe con una limpia conciencia. Esteban era un diácono y él estaba también compartiendo el Evangelio. Y cuando estaba siendo apedreado, pues tú recuerdas la visión que había los cielos abiertos, estaba viendo la gloria de Dios, y entonces por eso ellos deben ser muy fuertes en la fe. Y estos también sean primero puestos a prueba. De ahí que ahorita pues todavía no hay un diácono establecido, porque está siendo puesta a prueba. Y recuerden que como iglesias neotestamentarias buscamos vivir conforme al modelo del Nuevo Testamento. Y luego ejercer el diaconado si fueran irreprensibles. Eso es parte de haber sido puesto a prueba. Si en la prueba se observó que es irreprensible, entonces es establecido. Y número 7, ancianos. Cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado por ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y entonces vemos que el establecer ancianos es justamente este cuerpo de autoridades que está establecido en la iglesia. Lo comentaba 8 días, pero bueno, lo voy a comentar. En 2014, si no me equivoco, el pastor fue establecido como anciano pastor, porque antes de ello, tú conoces la historia. En una historia había dos hermanos que estaban a cargo, y con el tiempo pues se fue viendo la dirección del Espíritu Santo para ver quién sería establecido como anciano pastor. Tú tuviste esa ocasión que lo estableció, entonces hablamos con esa ocasión. Nos tocó. Y pues en agosto 2023, pues también fuimos establecidos como ancianos aquí. Y también
hubo oración, el hermano ya habló con nosotros, y todavía cuando fue el servicio, oró para esperar la confirmación del Espíritu Santo, y ahí la confirmación. Gloria a Dios. Vamos adelante. Los 9 dones del Espíritu Santo. Estos los hemos hablado ya con diferentes clases. Y no es sonido de imagen, o sea, ¿qué pasa con los obispos? Así más o menos, igual las características para el obispo, y ya después seguir más adelante con el diaconado. ¿1 Timoteo 3 qué es? 3, 2. Vamos a ver por qué. Porque igual las características como obispo. ¿2, 3? 3. 3, 2. El obispo es como un supervisor. Es lo que estoy viendo aquí la palabra que utiliza es un superintendente. Normalmente los apóstoles cumplen esa función. Sí, no es un ministerio como tal, sino que es una función. Una persona, un obispo, es una persona que está supervisando normalmente los apóstoles cumplen esa función. ¿Y cuál otra sería? Sí, las ayudas no forman parte del gobierno. Sí son ministerios, pero no es el ministerio vivo. ¿Sí? Sí, ellos, es que las ayudas están sirviendo, sí es ministerio, pero no es uno de los 7 ministerios ungidos. ¿Alguna otra cuestión antes de pasar a los finales? Bueno, entonces pasamos a los 9 dones. Los 9 dones del Espíritu Santo los hemos estudiado en varias ocasiones. Están aquí en 1 Corintios 12, 8 al 11. Y aquí está, todos los hemos estudiado bastante. Porque la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, por palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Y aquí pues vemos que Dios da los dones a través del Espíritu Santo, los reparte como Él quiere, y aquí podemos entender que es conforme a su voluntad, de manera que si tú anhelas un don, tú lo puedes pedir. Y el apóstol Pablo escribe que anhelemos los dones espirituales. A ver, les voy a preguntar, ¿cuál don anhelan? ¿Cuál don anhelas, Juan? Sabiduría. Sebas. Yo, discernimiento de espíritu. Sabiduría. Ya sé, no sé. O sea, yo es como, yo repito mentiras. Bueno, sí, Pero claro. no es como,
pero así como. así puntual. Y yo quiero este. Como que. No lo había pensado. Sí, porque a lo mejor de repente, no sé, los que son papás seguramente les ha pasado, ¿no? Que le preguntan al hijo, ¿qué quieres? Lo que sea. ¿Cómo se siente? Entonces, sí es importante tener eso así, en particular. ¿Cuál es el usted? Yo, hermano, ¿es revelación? Bueno, aquí están los 9. ¿O discernimiento? Bueno, es que de los dones de revelación son estos 3. Entonces es discernimiento de espíritu. Uh-huh. Sí. Sí, claro. Pues sí. No es que anhelemos nada más uno, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Okay. Muy importante. Sí. Sí, está. Muy bien, sabiduría. ¿Dónde profecía hay una diferencia con los que profetizan normalmente? Lo que vemos aquí en el movimiento en el tiempo de alabanza es profecía. ¿Dónde acuerdo? Pero es el mismo don, o Es don. solamente es un Es don. llenado del Espíritu. Es don. A ver, Entonces, me entra No, la ya duda. lo tengo. Porque hay veces que, por ejemplo, Marino nos retrata mucho, ¿no? Que el Espíritu se mueve entre nosotros y que vemos profecía. Y a veces la damos, ¿no? Pero puede haber personas que no tengan ese tipo de profecía. O todos pueden tener eso. Todos pueden tenerlo, pero el Espíritu al final reparte como Él quiere. Y particularmente para quienes están en la alabanza, yo pienso que el Espíritu Santo se los quiere dar. Porque por el simple hecho de que tienen el micrófono ahí y de que están operando en la oración, en la alabanza, pues yo creo que el Espíritu Santo se los quiere dar. Sí. Bueno, ahí está viendo la alabanza, vamos a ver Sí, de hecho, yo espero que podamos ya completar este año este taller de profecía, al menos para los que están en la alabanza, y por supuesto lo que se quiera sumar. Sí, y es importante. Y aquí, igual quiero hacer ahí como una aclaración. De repente yo escuchaba entre los grupos cristianos que hablan de la alabanza profética. Entonces, yo no lo veo en ese sentido. O sea, sí hay salmos proféticos, por supuesto. Sí hay salmos proféticos. Y está escrita ahí la profecía, que habla de nuestro Señor Jesucristo, particularmente. Pero de ahí, yo he visto algunos grupos de alabanza que dicen, profetizo bendición y profetizo sanidad. Entonces yo así como que... Exactamente. O sea, pueden ser palabras de fe, pero no es profecía. Sí pueden ser palabras de fe, incluso de fe creativa. O sea, una palabra, así que ya hablando aquí de los dones, cuando hablamos aquí del don de fe, Jesús dijo, extiende la mano a lo que la mano seca. Le dio la palabra, y la mano seca, la extendió. En la multiplicación de los panes, Jesús dijo, ¿cuánto tienen? Son unos panes y unos pedacitos. Repártanlos. Y ahí está la palabra de fe. Es una palabra de fe y es una fe creativa. Y entonces Jesús está dando la palabra.
y lo que él dijo se hizo en el inicio. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pueden ser palabras de fe, pero no es profecía. ¿Sí? Entonces, pues que cuando yo veo esos grupos digo, suena muy inspiracional, ¿no? Pero es una palabra de fe. Y si los veo, ¿no? Y profetizo, y profetizo, y profetizo, puede ser una palabra de fe, cuando realmente es una palabra de fe. Sí, cuando es una palabra de fe, porque también, si la palabra se suelta nada más así, y no ocurre nada, lejos de aumentar la fe y decepción. Entonces hay que ser como tener el testimonio firme de que Dios está guiando. Por ejemplo, yo escuché ahorita algo en oración que tiene que ver con el mensaje, ¿no? Y digo, porque Dios es Dios guiando, ¿no? Eso pasa mucho en la Sí, claro, también pasa mucho con la alabanza. Y no les digo el ahorita, no, porque es inspirado todos. ¿Hay alguna duda con alguno? Ahora no comprendo muchísimo, ahorita que mencionaste, debes estar seguro de tener el testimonio. ¿Eso cómo es? Es como lo que comentaba ahorita. Hay una confirmación de dos o tres personas. O lo encuentras en un versículo y lo encuentras en el otro sin haberlo tenido planeado. Digamos que es el Espíritu guiado. Y a veces es como un fuego que arde dentro de ti, porque a lo mejor nadie más lo ha dicho y tú eres quien lo va a detonar. Es como un fuego que arde dentro de ti y dice, dilo, dilo. ¿Sí? Así. A lo mejor de repente está como muy callado ya el tiempo de la alabanza y estás esperando así como que a ver quién. Y entonces, lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Si estás en esa cuestión, muy probablemente es que solo digo. Solo digo, no pasa nada si nos equivocamos. Si de repente salió de nuestra carne, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a ver? Por testimonio. Porque, bueno, finalmente lo digo, ¿no? Lo digo y entonces empiezo a escuchar la confirmación de las palabras que están ahí. O a lo mejor es con una persona, no es en el servicio. De repente, bueno, la palabra de ciencia es un conocimiento que humanamente no tienes cómo conocer. A mí me pasa mucho cuando estoy hablando con las personas. De repente, por ejemplo, me viene una palabra, problemas digestivos. Y no digo, tienes problemas digestivos, ¿no? No, por su sistema digestivo. Es un conocimiento que yo no puedo conocer de la persona, tendría que haber unos estudios médicos. O haberlo escuchado. No, es que sí, mira, de la paz. Entonces, es un conocimiento que yo no tengo, pero que es revelado por Dios. Y entonces puedo quedarme con la duda de que será o no será. O le puedes preguntar a la persona, ¿cómo estás del estómago? No, sí, es que tengo problemas de digestión, traigo dolor. Entonces, tú no lo sabías, pero preguntaste. Y ahí está la confirmación. Si te dice, no, bien, todo bien. Una vez me pasó en una iglesia, que le recibías una pregunta, ¿cómo estás? No, ok. Ok. Yo de todos modos soy. Y después de la oración me dice, sí, eso me dijo el médico. Entonces, es una forma de confirmar. Si la palabra es de nuestra alma, si no es como un don como tal moviéndose en el momento,
pues al final es nada más como una semilla que cae a tierra y muere. No pasa nada. Yo creo que vale más la pena decirlo, excepto cuando hay una cuestión de dirección. Cuando hay una cuestión de dirección, eso me parece que lo comentaba también en el curso pasado, una palabra profética de las que son las palabras en el tiempo de la danza no son directivas. ¿Qué es que sea directiva? Dar instrucciones. Porque la dirección, ahí sí es una palabra que viene de acá, de los ministerios ungidos, que están en autoridad como parte del gobierno. Y esas palabras pues solamente un profeta. Y recordemos aquí, ¿no? El tener el don de profecía no es hacer profeta. Aunque el profeta profetiza. Y aún el profeta se mueve en diferentes dones. Yo he observado que los profetas se mueven muy fuerte en estos tres dones. Los dones de revelación. No únicamente, pero sí se mueven muy fuerte en estos tres dones de los profetas. En palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ahora, ¿qué don crees que necesita de manera indispensable un pastor? Sabiduría. ¿Por qué? Porque es el primero al que van a recurrir cuando se este consejo, y entonces el pastor no da consejo conforme su propio conocimiento, sino conforme sabiduría. Hay mucho de experiencia, por supuesto, pero aún de la experiencia se requiere saber qué sí y qué no para una persona en específico. Mientras la palabra de ciencia te revela el qué, la palabra de sabiduría te revela el cómo se aplica. Hermano, disculpe, ¿cómo opera el don de fe? Fe. Ajá. O sea, ¿tengo mucha fe o...? Es la fe creativa. Particularmente el don de fe es la fe creativa. Es una fe que produce milagros. Una fe que crea. Ahora sí que hasta la sopa. De repente, ¿no va a alcanzar la sopa? Pues no, al contrario, la sopa va a alcanzar. La sopa va a alcanzar. Y digo, ha pasado muchas veces, y incluso yo me acuerdo cuando salimos la primera vez en el tiempo de la pandemia con el evangelismo, llevábamos como 70 tortas, algo así. ¿Qué iba a hacer eso? ¿Calma? Llevamos como 70 tortas, pero le dimos a mucho más de 70 personas. Nos repartimos en 4 grupos, si bien recuerdo, y le dimos a mucho más de 70 personas. Y entonces, en fe, nada más sacamos y repartíamos. Y al final me acuerdo que todavía nos quedamos como 2 tortas, al menos en el grupo que íbamos, y ya se las dimos a algunas personas. Y es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Propagación, fe, milagros, sanidades, desde todo el poder de Dios. Estos van a ayudar a la gente a que crea. La diferencia entre el milagro y la sanidad es que la sanidad lleva un proceso, como el caso de Pablo. Es una sanidad. Y el milagro, ¡pum!, en el momento. Estábamos platicando antier del caso de Nat, cuando se fracturó los 2 pies. O sea, fue algo, pues sí, muy complicado, ¿no? Porque se cayó de un inflable como por lo menos unos 3 metros de altura, y cayó con los 2 pies parados en ese copo. Y si anda con todo. Dijimos, pues te torciste seguramente, pero no, ya la noche que le dimos el pie. Y en la mañana se levanta y decía que sentía como si estuviera pisando cascarones de huevo. Entonces,
y ya en efecto lo llevó al médico. Y sí, ¿no? Que tiene fractura y esguince de tercer grado y no sé qué más. Y por ahí tenemos una foto, ¿no? Donde está así en la silla de ruedas con sus dos piecitos enlizados. Y voy a decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no pesaba 30 kilos. Y de hecho me costó mucho trabajo bajar, ¿verdad? De hecho mejor fui por la silla de ruedas y pasarme al carro. Y en la casa. Entonces, oramos por él, le dice, nosotros podemos orar por ti, pero te toca a ti creer. Y como no estaban todos los especialistas y todo eso, lo llevé al día siguiente otra vez, porque eso fue un domingo. Lo llevo al día siguiente otra vez, me vuelven a sacar radiografías y sale que no. Es bonita. El orar por uno mismo, o sea, y sanar de manera milagrosa es el don, o sea, es orar por mí mismo, Mira, sí podría darse, pero a lo que voy a ir. ¿Qué pasó cuando Jesús predicó donde no había fe? Hizo pocos milagros. Pero donde hay fe, está la tierra preparada para vivir. Nosotros le decimos, nosotros podemos orar por ti, pero te toca creer. O sea, que no hay incredulidad, porque la incredulidad puede bloquear que Dios opere. Y no porque Dios no quiera, o porque Dios no pueda. Dios puede hacerlo, sino justamente para que se manifieste el poder de Dios y la vamos a multiplicar. ¿Qué creo en este caso? Que Dios quería mostrarse al corazón de Natanael para que escribiera. Entonces, sí, nosotros podemos orar, pero si la otra persona es incrédula, puede no pasar nada. Y podemos tener el don, pero si hay incredulidad, puede no pasar nada. ¿Por qué? Porque si la persona le va a dar la gloria al médico o al remedio y decir, no, eso no fue Dios. No, así que no vamos a echar las perlas delante de nosotros. Bueno, el año pasado tuve una de las visitas de mi hermano de azar, uno por sanidad, dijo que estábamos enfermos porque queríamos. Yo ya tenía bastantes meses de un dolor muy fuerte en el coxis, la columna que padezco. Y dijo, tóquense en el lugar que les duele. Entonces, la verdad que me pegué en la pared, como era en el coxis, pues me toqué hasta donde más. Yo sané a partir de verdad. Y entonces ahora lo que hago, respondiendo a la pregunta de la hermana, es que donde me duele me toco y oro. Y de verdad soy sana. Sí. sí, es que lo digo porque a mí me pasó también en una ocasión. Me detectaron diagnosticados herpes de los pies. Y el médico me dijo, pues, yo no. ¿Y eso por qué se cura? Me dijo, pues nada. No hay. No hay cura para herpes, hay paliativos nada más. Y ya, como era mi hermano es médico, me dijo, pues bueno, o sea, son entonces yo lo creí tan fuerte, porque eran unos dolores que me rompían, que yo esa noche me encerré, oré, lo toqué, y dije, ¿qué te creas? Sí, y sané. O sea, el otro día amanecí, así de que, ay, no, o sea, entonces dije, pero Pues puede ser un milagro. Ahora, idealmente, oramos unos por otros. Ahora es que por eso nos encuentran. Porque si no necesitaríamos de los demás.
Oye, ¿necesitas oración? ¿Necesitas una oración? No, yo oro por mí mismo, no sé si sabes. Por eso, pero sí, claro que puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Sí? No, que de hecho por eso los dones operan juntos, ¿no? Y hay veces que una persona tiene fe, la otra milagros, y en conjunto todo fluye como paralíticos que bajaron cuatro amigos por el ¿Y qué le dice Jesús? Por la fe de ellos. Por la fe de ellos. Por la fe de ellos. Sí. Cuando yo me casé, mi esposa tenía un tumor. Un tumor. Entonces, y me dijo, ¿te estás casando con él? Y es lo que pasa. Y lo de Dios. Y sí, a veces cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, nos falla la fe. Es así. Sí puede fallarnos la fe. Y te sientas mal porque tú ves a Jeremías, Isaías, todos ellos también, Elías, cuando fuiste escondido en la cueva. O sea, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocemos ese momento de debilidad, pero nos tomamos de Dios. Y las 9 gracias ungidas. Y aquí está Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto, ¿cuál es? Pues el carácter de Cristo en nosotros. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de forjarlo en nosotros. Si este fruto del Espíritu Santo no está en ti, es porque te está resistiendo, o porque creemos que ya lo sabemos, o porque decimos, ¿sabes que yo soy así, no? Cuando alguien dice, no, es que así soy, no sé, siento como si me pusieran chile en mi vida. Sí, no, es que así soy y creo. Sí, no. Y aquí lo tenemos, ¿no? Pues el fruto es, y fíjate cómo dice, ¿no? Más el fruto del Espíritu. O sea, no es el fruto humano, no es ni siquiera que nosotros nos esforcemos. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, esto va a crecer de manera natural. Cuando falta la presencia del Espíritu en la persona, es cuando todo esto falta. O sea, cuando te encuentres con una persona que le falta este fruto del Espíritu y que a lo mejor te das de topes en la pared, ahora esa persona que se llena del Espíritu. Que el Espíritu de la persona. ¿Cómo lo va a hacer? Lo sabemos. Porque, yo lo he visto de repente, ¿no? No digo que así pase, pero he visto que así pasa. De repente, imagínate, padre e hijo, y que de repente el padre se enoja contra el hijo, ¿no? Y entonces el padre pues, está como resistente a amar al hijo. Y entonces, ¿qué pasa con el hijo? Que el hijo tiene un accidente, pasa por alguna enfermedad, y entonces eso mueve el corazón del padre hacia el hijo. Y entonces viene la muerte. O sea, el carácter se forja como las espadas templadas. Se van a hacer de golpecitos, de calor, de frío. Si no es carácter, solamente fue un evento, ¿no? Vamos al evangelismo y damos comiditas a todos, oramos por ellos, estamos siendo muy amorosos. Está bien, pero si ya es parte de ti. Si nada más fue el evento, lo que pasó en ese momento, pues fue una obra que a lo mejor fue guiada por el Espíritu Santo, una buena obra, pero pues fue un destello de amor, ¿no? Todavía no está preparado. De igual manera con el gozo. Del gozo, a veces hay cosas que nos roban el gozo.
Hay personas que no roban el gozo. Sí, llénate del Espíritu Santo y no dejes que te roben el gozo. Llénate del Espíritu. La paz. La paz. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos paz. Entonces, llénate del Espíritu. Cuando estamos orando en lenguas, estamos buscando a Dios, empezamos a alabarlo, leemos su palabra, buscamos una palabra inspirada. Las palabras inspiradas, las palabras rema, ayer un hermano me mandó un versículo y digo, esa es la palabra que necesitaba escuchar. Nos anima, nos fortalece. Y podemos venir a fe, podemos venir a paz. Paciencia. Paciencia es sometida a prueba. Por largo tiempo. Porque la paciencia no es de la paciencia, pero rapidito, ¿no? Porque sí, no, la paciencia, o sea, va a llevar un tiempo la paciencia. Benignidad. Benignidad y bondad. Benignidad es hacer el bien, bondad, pensar en bien. Deseos buenos. Pensar en A ver, déjame ir a la raíz. Es Gálatas 25, 22. Integridad, bondad moral, benignidad, ternura también dice. ¿Te das cuenta? La benignidad la muestra como una actitud. Y bondad, rectitud de corazón y de vida. Entonces, la bondad tiene mucho que ver con el pensar, con la actitud. Mansedumbre, esta vez nos cuesta trabajo. Aunque te digan, te regañen, mansedumbre, mansito. Aunque tengas razón, aunque las cosas parezcan muy injustas. Mansito. ¿Qué es mansito? No respondas. No respondes. O si respondes de manera delicada, sin agresividad. Y templanza, es firmeza. ¿No sabe la palabra que dice para templanza? Ahí está la lengua. Autocontrol, autodominio y templanza es dominio propio. Ayer nos platicaron mi hermana de una experiencia que tuvo cuando era joven. Su mamá era, pues la hizo enojar, la maldijo, o sea, la habló simplemente con pues, palabras maldicientes, ¿no? Y le dijo, así. Entonces ella tranquilamente, yo creo que Nancita, dice que se acercó a su mamá después y de pronto le dijo, mamá, ¿por qué te dices tanto? Y se dio por los hijos y no le dijo. Porque esta vez como que decimos algo muy certero, ¿no? Sin enojarnos, sin reaccionar, sin... Y ya me Bueno, con esto cerramos. ¿Puedes sonar algo? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú cada cosa que nos das, Señor, es para nuestras vidas, Señor. Tenemos, Padre, que todo va a ser feliz. Te pedimos, Señor, de que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, se alcance en nuestro corazón, Señor, para ser guiados por ti, Señor, para poder servir, Padre, de la mejor manera, Señor. Te pedimos, Señor, también por el servicio de hoy, Padre, que tú estés en tus manos, Señor, que tú tomes control de cada una de las cosas, Señor, y abre nuestros corazones para recibir aquello que tú nos quieras pasar. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.